Julio, nosotros tenemos deberes como contribuyentes ante la DGI. ¿Lo sabías? Lamentablemente, sí sé que hay deberes. Ok, como son deberes, igual tenemos derecho, pero como no tenemos mucho tiempo, solamente hoy les traje los deberes formales. El incumplimiento de esos deberes, quiero decirles de entrada que están sancionados. Así que tenemos que prestar mucha atención a cuáles son esas obligaciones que nosotros tenemos como contribuyentes ante la administración tributaria. El primero de ellos es que nosotros debemos tributar en proporción a nuestros ingresos o bienes. ¿Y por qué así? Porque nuestro sistema tributario, en teoría, en la bella teoría, es justo y equitativo. Tú ves que siempre hay un veneno. Míralo ahí donde lo tiró. Bueno, Silente. es justo y equitativo. Sí, por eso todos los impuestos que nosotros tenemos son en base a tasas. Y eso hace que cada quien aporte en la medida de sus posibilidades. No es lo mismo un 10% de 1,000 pesos que un 10% de 100 millones de pesos, ¿cierto? Entonces, por eso los impuestos son en base a tasas. Tenemos el deber de inscribirnos en el Registro Nacional de Contribuyentes. Y obviamente, porque sin el RNC, nosotros no podemos hacer ningún tipo de reporte en la DGI, ni en aduanas, cuando hacemos importación de mercancía. Tenemos el deber de informar cuando inician nuestras actividades comerciales. ¿Y eso por qué? Porque inmediatamente yo empiezo a operar un negocio, se entiende que yo estoy obteniendo rentas, o sea, beneficios que son grabados con el impuesto sobre la renta. También hay otras obligaciones fiscales en donde las compañías, sobre todo, tienen que actuar como si fueran una extensión de la DGI, porque tienen como una carga de trabajo en favor de la DGI, que vamos a mencionarlas ahora un poquito más adelante. Tenemos el deber de emitir facturas con comprobantes fiscales, y esto no es limitativo. Todas las facturas que vayamos a emitir deben tener una secuencia de comprobantes fiscales. Acuérdense que de los NSF, que es como los conocemos en resumen, hay varias secuencias distintas porque tienen distintos usos. Sí, tenemos las que son de crédito fiscal, que son las más comunes, las de consumidores finales, que son por ejemplo las que nos dan en el supermercado cuando nosotros decimos que no queremos factura. Tenemos los comprobantes de proveedor informal, los gubernamentales, los de regímenes especiales. Podemos hacer un programa aparte para hablar solamente de los NSF, sí. Pero todas las facturas que nosotros emitimos deben tener un número de comprobante fiscal. De lo contrario, no es una factura. Ya no existe una factura sin ese número. Tenemos el deber de comunicar los cambios que modifiquen los datos o actividad económica. Cuando nosotros nos registramos en la DGI para tener el RNC, tenemos que decir desde qué fecha estamos haciendo esa actividad económica, cuál es nuestra dirección, teléfono, correo, alguna persona de contacto. Si alguno de esos datos cambia, nosotros tenemos el deber de informárselo a la DGI, porque en caso de cualquier incumplimiento, ellos deben tener la posibilidad de conseguirnos sin que sea tan tedioso. Imagínate que te mudaste de oficina y no lo notificaste, pero te llega una notificación vía mensajería a la dirección que tenías registrada. Simplemente por no haber actualizado la dirección que habíamos registrado, tenemos un plazo de 10 días para hacer eso. Si no lo hacemos, tenemos sanciones de dinero, que es donde nos duele, en el bolsillo, ¿verdad? Tenemos el deber de llevar los registros y libros de contabilidad de las actividades y transacciones que realizamos. ¿Y eso por qué? Muchos negocios a veces no tienen ni siquiera una contabilidad organizada, pero tienen un registro ordenado de lo que son sus ingresos y son sus gastos. Y son las informaciones a partir de las cuales podemos determinar los impuestos que debemos pagar. Quienes tienen contabilidad organizada, esa contabilidad refleja qué negocio yo tengo. O sea, con simplemente ver un estado financiero, nosotros podemos ver si es una empresa, por ejemplo, que compra productos para revender, o podemos ver si es una empresa que presta servicios. ¿Cómo? Bueno, porque la que comercializa productos va a tener un inventario gigantesco, por ejemplo. La que presta servicios ni siquiera va a tener inventario. Por eso los estados financieros son importantes. Es importante que tenga la firma de un CPA
que es un contador público autorizado. ¿Y por qué esa firma? Porque los contadores públicos autorizados tienen fe pública. Lo que un contador firma como CPA debe ser tomado como bueno y válido. De hecho, muchos bancos piden como requisito que los estados financieros estén firmados por un contador público autorizado. Eso es correcto. Exacto. Si son más de 14 millones de pesos, llevan unos decimales atrás porque ese número se actualiza todos los años por inflación, requiere una auditoría. No solamente que esté firmado, sí, sino que esté auditado por una firma que haga procesos de auditoría. Es algo distinto. A veces la gente confunde porque dicen, no, pero mi contador me hizo el estado financiero. Pero dentro de la contabilidad hay como distintas ramas. No es lo mismo el trabajo que hace un contador que el que hace un auditor o el que hace un asesor. Entonces, los que tengan más de 14 millones de pesos en ingresos, sepan que sus estados financieros deben ser auditados. ¿Cuál es el próximo deber formal que tenemos? Presentar las declaraciones juradas. Señores, hay gente que dice, pero yo no tuve ingreso en este mes o en ese año, yo tenía esa compañía ahí en papel y nunca hice nada con ella. No es verdad que por eso no tenemos que presentar declaración. Presentar declaración es uno de los deberes formales, además del pago del impuesto. Sí, porque si tú declaras cero no pagas. Exacto, pero tengo que declarar, aun sea en cero. ¿Para qué? Para decirle a la administración tributaria, mira, yo no tuve operaciones, yo no te debo impuestos, pero cumplí con mi deber de presentar esa declaración, que es un deber como tal, independientemente de si genera pago o no. Tenemos que presentarnos en las oficinas de la DGI cuando sea requerido. ¿Por qué pasa eso? Porque muchas veces las personas tienen el acceso a la oficina virtual de la DGI, pero no tienen tarjeta de código o token. Las personas que no tienen esos dispositivos de seguridad, no pueden recibir a través de la oficina virtual las notificaciones. Por lo tanto, puede ser que en el momento en que quieran presentar una declaración o un cumplimiento mensual se le bloquee y te sale un letrero de mira, pasa por una administración o llama. ¿Y para qué? Para poder notificarte en persona, tú tienes un incumplimiento. Otro de los deberes formales que tenemos es actuar como agente de retención. Y ese es uno de los más importantes. Primero, porque es nuestro deber formal. Segundo, porque nosotros somos responsables solidarios de ese impuesto. Aunque sea un impuesto de tercero, tenemos que pagarlo a la DGI. Si no lo hacemos, entonces pueden reclamárnoslo a nosotros directamente. Y para eso recuerden descargar la aplicación de retenciones que se llama Retenciones Dominicanas para que les sea más fácil. Señores, de mi parte ya no hay tiempo para más. Les recuerdo seguirme en las redes sociales como Rosa Anacaona, en el canal de YouTube, los programas previos y cualquier información que necesiten, estoy a la orden. En Instagram están todos mis datos de contacto, correo, teléfono y un link para todas mis publicaciones.